es la primera vez que vas a ver en un solo lugar una serie numerosa de designaciones y contrataciones por demás llamativas, y ello deja a la vista la falta de idoneidad en el sector público, el desfalco de los recursos estatales, el nepotismo y la devolución de favores a puntuales funcionarios. Quiero remarcar que esto es superlativamente relevante para entender cómo el gobierno está haciendo desastres a la hora de manejar los recursos estatales, y empezaremos por ello con algunas designaciones más polémicas. El 2 de abril pasado fue designado el señor Gustavo Oscar Navarro en el cargo de director general de ceremonial de la Subsecretaría de Asuntos Políticos que depende del Ministerio del Interior que dirige el camporista Eduardo Guado de Pedro. Navarro fue investigado por la justicia por el pago de sobreprecios en los viajes oficiales que la ex jefa de Estado, Cristina Kirchner, realizó entre los años 2013 y 2015. La confirmación llevaba el número de la defraudación del Estado por más de $1.200.000, a sabiendas de que ese valor podría ascender a más de $7 millones. En el marco del mencionado expediente, el juez federal Rodolfo Canicova Corral llamó a declarar al otrora titular de la ceremonial de presidencia, Nelson Alberto Perotti, al ex secretario de Presidencia y actual ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, al ex jefe de la Casa Militar, Agustín Marcelo Rodríguez, y al ya mencionado Navarro. El 2 de marzo pasado fue designado Camilo Miguel Vaca Narvaja Fleming en el cargo de Director General de Acción del Gobierno de la Subsecretaría de Gestión Institucional dependiente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación. Se trata de la expareja de Florencia Kirchner, la hija de Cristina Fernández, la vicepresidenta, con quien Vaca Narvaja tiene una hija llamada Elena. El 10 de diciembre pasado fue designada en el cargo de Directora de Prensa y Difusión Institucional dentro del Ministerio de Educación de la Nación, a cargo del ministro Nicolás Trota, la señora Nadia Laura Serra. Se trata de la coordinadora general de la siempre mal vista consultora AR y Asociados, cuya presidenta es Alejandra Raffuls. Esta es una firma que realiza servicios de marketing y publicidad de diversa índole, entre ellas dentro del mundo político. Participó en campañas de personajes de la política relevante como Sergio Barisco, Juan Carlos Romero, Jorge Sovich, José Alperovich, Carlos Menem, Joaquín de la Torre, Jesús Cariglino, Fernando Espinosa, Daniel Scioli y Verónica Magario. Así como también en las legislativas del 2017 para Unidad Ciudadana, en las presidenciales del 2019 por el Frente de Todos. La firma mencionada fue la que organizó el operativo de desinformación luego de la tragedia de Cromañón con el objetivo de despegar al entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Fue tan lejos que llegó a endilgarle la responsabilidad al hijo de José Iglesias, padre de una de las víctimas, de ser quien lanzó la antorcha que inició la desgracia mencionada. Quizá de esta manera se entienda un poco más la designación de la Coordinadora General de AR y Asociados como directora de prensa y difusión institucional dentro del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Será que Trota necesita tener a alguien con trayectoria y vínculos mediáticos para zafar de ciertas polémicas? Siguiendo con las designaciones. El 2 de marzo fue designado como coordinador de subastas y concesiones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la cual se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Santiago Cafiero, el doctor Fernando Adolfo Cano. Se trata de un personaje que mientras se encontraba ejerciendo como subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, fue denunciado por estafas y falsificación de documentos. En 2009, el escritor Cristian Casadei hizo pública una denuncia contra Cano por un abanico de hechos delictivos. Entre ellos se puede mencionar el secuestro de Francisco Emiliano Casadei, padre del denunciante, con el presunto propósito de apropiarse de una propiedad de este último. El 1 de marzo del corriente fue designado en el cargo de coordinadora de Administración Financiera del INADI, a cargo de Victoria Donda, la contadora Ana Beatriz Piriolo. Esta es exdirectora general de la Administración del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien terminó detenida en agosto del 2016, junto a Hernán Azari, ex integrante de la Subsecretaría de Salud Mental y Atención a las Adicciones dependiente de la misma cartera. La investigación se llevó a cabo abarcando una posible retahíla de actuaciones fraudulentas cometidas entre los años 2012 y 2013, durante obviamente la gobernación del exgobernador Daniel Scioli y cuyo ministro de Salud era entonces Alejandro Colia. Las detenciones se fueron firmadas por el juez César Melazo y se argumentaron con los delitos de asociación ilícita, fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Por otra parte, Peroglio quedó imputada en una causa en la cual se encuentra imputado el propio exgobernador Scioli. Se trata de una acusación por presumir la adjudicación irregular de 9 obras públicas en el marco de la construcción
de centros de pronta atención, los famosos UPAs, por un valor de 117 millones de pesos. Según el fiscal Álvaro Garganta, Scioli recibía retornos por la edificación de dichos centros. El 7 de mayo fue designado en el cargo de embajador argentino en Israel el señor Sergio Daniel Urribarri. En agosto de 2014, mientras Urribarri se encontraba al frente del Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, se conoció que habían sido encontrados 20 kilos de cocaína en uno de los autos oficiales. El protagonista fue Marcelo Alejandro Acosta, quien manejaba uno de los coches oficiales del entonces gobernador. Lo más curioso es que el hecho en sí aconteció en mayo de ese año, pero luego de ciertas tratativas direccionadas a ocultar lo ocurrido, se conoció que 3 meses después se había hecho ese hallado de droga. Como si fuera poco, por estas horas tiene una causa abierta por el presunto desvío de fondos públicos hacia terceros. Entre los beneficiados por esta maniobra se encuentra mencionado un cuñado del protagonista de esta designación, que es Juan Pablo Aguilera. Pero no es el único de los Urribarri con problemas en la justicia. Por caso, el hijo del ex gobernador entrerriano, Mauro Urribarri, se vio envuelto en una trama de violación y trata de personas. Una señora llamada Cristina Escobar, en el marco de un congreso sobre trata que se realizó en Concordia, aseveró que su hija había sido secuestrada, violada y golpeada por un locutor de nombre Gustavo Alfonso, acusando también al hijo del gobernador, Mauro Urribarri, al senador Enrique Cresto y a otros funcionarios más. La monja Mirta Pelloni denunció que el gobierno de Sergio Urribarri es el que está encubriendo porque tiene todo el poder en sus manos, asegurando que Mauro Urribarri, ex ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, regenteaba ese lugar en el cual estuvo secuestrada la víctima de nombre Sofía. En 2019, la joven, ya mayor de edad, habló con Canal 9 Litoral y dijo textualmente: "Nos obligaban a tener sexo por dinero y nos hacían tomar cocaína y alcohol". Confesó obviamente ya desde el exilio. El día 11 de febrero del corriente 2020 fue designado en el cargo de Director de Asuntos Nacionales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Nacionales de Cancillería, el arquitecto Daniel Roberto Bollettieri. Bollettieri se vio envuelto junto a su aliado más cercano, el ex intendente Almirante Brown, Darío Giustosi, en un escándalo financiero. El mismo refiere a pagos efectuados en virtud de un viaje a Italia llevado a cabo por Giustosi, ya que en el municipio de Almirante Brown el Tribunal de Cuentas desaprobó los pagos realizados a Piñero Travel, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y formulando un cargo por 568.000 pesos en solidaridad con otros funcionarios. A Giustosi se lo multó por 10.000 pesos, aunque a Bollettieri por tan solo 4.000 pesos. La negativa ante la presentación de las constancias ante el organismo otorgante de los fondos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental fue una de las motivaciones de la pena impuesta por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia. Además, se vio envuelto en problemas judiciales en el marco de la construcción de un sistema cloacal en Caipole. Si bien la Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal le dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Bollettieri, le solicitó al juez instructor que profundice la investigación al tratarse de un caso de administración fraudulenta. El juez Sergio Torres había dispuesto el procesamiento del otrora jefe comunal y de sus ex colaboradores al comprobar que el sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales no funcionaba. El 26 de mayo fue oficializada la designación de la doctora Verónica Derna en el cargo de jefa de la Agencia Territorial Posadas de la Dirección Regional Noreste Argentino, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que comanda el ministro Claudio Omar Moroni. Se trata de una funcionaria que supo quedar manchada en distintos desaguisados mientras se encontraba ocupando el cargo de ministra de Ecología de la provincia de Misiones. Uno de los hechos por el cual quedó salpicada refiere a una investigación realizada por la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Laura Alonso, que constó con la presentación de una denuncia penal presentada ante la justicia por irregularidades en la gestión del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos. Derna quedó salpicada en otro caso de corrupción por pedido de coima por parte de 4 directores del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. En su momento, el agricultor Mario Luis Gasal denunció a los 4 directores de control de la cartera mencionada por haberle exigido una coima en San Vicente. El 29 de mayo fue oficializada la designación en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República en la República Francesa al ministro plenipotenciario de segunda clase Leonardo Daniel Constantino. Constantino se vio envuelto en varias polémicas, sobre todo mientras se encontraba ejerciendo en años anteriores dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Por caso, quedó salpicado una serie de denuncias por acoso laboral y maltrato en Cancillería.
cuya repercusión tuvo lugar a fines de 2013. En aquellos años, conocida como la Cancillería Nacional y Popular, era un telón donde había cierto recelo respecto de profesionales de carreras, a quienes llamaban despectivamente los diplos y se dejaban al margen a aquellos que no estaban con la causa, entre comillas. Los jóvenes de la cámpora utilizaban un sistema que era reiterado para imponer las ideas del ala más dura del kirchnerismo: acoso laboral, reducción de salarios, adoctrinamiento y persecución ideológica. Por entonces, el Sindicato de Unión Personal Civil de la Nación, el UPCN, ostentaba una veintena de denuncias contra la Cancillería por maltrato verbal y acoso laboral, cuyos damnificados eran medio centenar de trabajadores de dicho ministerio. El 9 de junio fue oficializada la designación de Gustavo Javier Vera en el cargo de director de apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se trata del ex legislador porteño por el Frente UNEN, pasando en 2014 a fundar su propio partido político llamado Bien Común, y está involucrado en una causa por robo de maquinarias e insumos de la industria textil. También ha sido denunciado judicialmente por trata de personas y reducción a la servidumbre en un taller clandestino. Sus vínculos con la mafia fueron denunciados por el investigador Jorge Rodríguez, especialista en temas de narcotráfico. La causa más sencilla, la de robo, fue en el marco de un allanamiento denominado Incautación con Reinserción Social, llevado a cabo en octubre del 2015 en un taller de costura argumentando la lucha contra el trabajo esclavo. En esa causa terminó siendo imputado por la apropiación ilegal de maquinarias e insumos del sector textil. Finalmente, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. La siguiente imagen demuestra los vínculos de Vera con la Agencia Federal de Inteligencia. El martes 21 de julio fue oficializada la designación de la señora María Verónica Ferrati en el cargo de Coordinadora de Formación Integral de la Dirección Nacional de Políticas Integradoras de la Subsecretaría de Economía Social, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo. Se trata de aquella que supo ostentar en el año 2015 el cargo de Secretaria de Educación Distrital del Movimiento Evita y quien fue acusada por un grupo de alumnos en aquel año de no entregarles el título por cuestiones políticas partidarias, una maniobra de clientelismo, se podría decir. Según un grupo de alumnos de La Plata, que habían culminado los estudios mediante el Plan Fines en el año 2013, aún le adeudaban el analítico habiendo pasado ya 2 años. Este conjunto de estudiantes denunció que se les estaba pidiendo votar para la presidencia de la Nación en el año 2015 a Daniel Scioli. Además, aseguraron que les avisaron que cuando llegase María Eugenia Vidal a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, iban a eliminar el plan y ellos podían quedarse sin el analítico. Como si fuera poco, este grupo de alumnos aportó un audio en el que se puede escuchar supuestamente a Ferrati invitándolos a reflexionar. Textualmente se puede escuchar: estamos trabajando en la línea de votar por Daniel Scioli el 22 de noviembre. Los invito a la reflexión. En una declaración al diario Clarín, Ferrati aseguró, textualmente: para nada puedo decir algo así. No obstante, hay un dato que es bastante sugestivo. Esta designada en cuestión jamás desmintió que la del audio fuera ella. El 27 de julio se oficializó la designación de Silvia Alejandra Fernández de Gurimendi como representante especial ante la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto. Se trata de una ex jueza de la Corte Penal Internacional que llegó a ostentar la presidencia del máximo organismo internacional de la justicia penal. Es una persona cercana al chavismo y que ha sido señalada por presuntos actos de corrupción y falsificación de testigos. Según publicó en el medio de 2016, el medio español Atalayar, textualmente, la presidenta de la Corte Penal Internacional se enfrenta a peticiones de renuncia cuando se supo que puede haber recibido millones de dólares como recompensas financieras para asegurar la acusación del presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Según publicó, luego, el medio The London Evening Post, entre los años 2014 y 2015, la jueza Fernández de Gurimendi habría recibido en sus cuentas bancarias privadas en el Banco Popular de las Islas Vírgenes, el primer banco del Caribe de las Bahamas y la congregación Binay Israel, fondos por más de 17 millones de dólares que se presume en parte fueron utilizados para sobornar a los testigos que le permitieron a la Corte Penal Internacional acusar al máximo líder sudanés. Más precisamente, está acusada de haber utilizado ese dinero a recluta y preparar pruebas falsas y testigos para declarar contra el presidente Omar al-Bashir. Al margen de lo aquí descrito, la citada magistrada es una persona que supo defender las violaciones a los derechos humanos en Venezuela
encontrándose esa actitud agravada por el alto cargo que llegó a ostentar. El 30 de julio fue designado el señor Juan Pablo Odesail en el cargo de coordinador de asistencia a instituciones no gubernamentales de la Dirección de Ayudas Urgentes dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Se trata de un piquetero, uno de los líderes de la agrupación Militancia Popular, que llegó a ser precandidato a diputado nacional por la lista Unidad Porteña que encabezaba el actual diputado Daniel Filmus en 2017. Fue uno de los que encabezó el 1 de junio del 2017 un piquete con manifestantes, muchos de ellos con la cara cubierta, con pañuelos y palos, bloqueando el tránsito en la avenida 9 de Julio a la altura de Avenida Belgrano, donde instalaron carpas e incluso una olla popular. Odesail fue uno de los que negoció con los uniformados para que estos no avancen sobre quienes estaban reclamando por trabajo e incluso cruzó al edificio del Ministerio de Desarrollo Social, en ese momento conducida por Carolina Stanley, de forma agresiva. De acuerdo a lo calculado en ese momento por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, reparar los daños cometidos por los manifestantes en 4 horas costó unos 2 millones de pesos. Entre esas destrucciones se encontraba la ruptura de veredas, señales de tránsito e incluso la quema de un contenedor de basura. Lo curioso es que habiéndose desempeñado como subsecretario de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social mientras se encontraba bajo el mando de Alicia Kirchner, mostró una actitud hostil para quienes reclamaban por la pérdida de empleo. El 19 de agosto pasado fue nombrado el profesor Daniel Esteban Di Bartolo en el cargo de jefe de Agencia Territorial Mar del Plata de la Dirección Regional Pampeana que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se trata de un exfuncionario autorreferenciado peronista que en el año 2012 debió renunciar a la presidencia de la Caja Complementaria Docente tras ser denunciado por la Auditoría General de la Nación luego de no poder justificar un pago de más de 7 millones de pesos a una empresa del rubro de la construcción. Bajo el concepto de obras de curso Bolívar, el funcionario designado libró cheques por un total de 7.260.000 pesos con el propósito de llevar adelante refacciones en un edificio que había adquirido la Caja en el 2010 en la calle Bolívar al 565 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los cheques recién mencionados iban a parar a una cuenta perteneciente a la empresa Rovial Social Anónima, la misma que, según el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, pavimentó la ruta provincial 40 con sobreprecios. El lunes 31 de agosto se oficializaron 2 designaciones que resultan cuanto menos llamativas, ya que representan en sí mismo el nepotismo dentro del gobierno. El primero en ser oficializado ese día fue Enrique Luis Vaca Narvaja, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Perú. Se trata del hermano del montonero Fernando y es el tío de Camilo, padre de Elena, la hija de Florencia Kirchner. Es dable rememorar que Camilo Vaca Narvaja, sobrino del mencionado oficializado, había sido nombrado en la Secretaría General de Presidencia de la Nación. Asimismo, el mismo día fue oficializada la designación de Mateo Daniel Capitalich como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua. Él es el hermano del gobernador chaqueño, Jorge Capitalich. Pero hay un dato que no se puede dejar pasar y creo que representa la inoperancia estructural del Estado. Y es que el 60% de las designaciones que se hacen en el Estado, dentro del gobierno nacional, son excepcionales. Eso quiere decir que no cumplen con los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo para el cual un funcionario fue designado. Hasta el 5 de agosto pasado se habían realizado 1.926 designaciones, de las cuales 1.140 fueron llevadas a cabo en calidad excepcional. Es decir, en otras palabras, solo 4 de cada 10 designados resulta ser idóneo para el puesto al que fue asignado. Ahora, al margen de las designaciones, se pueden nombrar algunas contrataciones bastante llamativas, como la que realizó el Servicio Penitenciario Federal el 7 de mayo a 2 empresas gastronómicas que brindaron durante ese mes la provisión de alimentos a institutos penitenciarios. Se trata de las empresas Food Rush Gastronomía Sociedad Anónima y Codiela Sociedad Anónima. La primera recibió contratos por 2.475.000 pesos y la segunda por un valor de 1.701.000 pesos. Es decir, el precio que se pagó por sendas contrataciones es de 4.176.000 pesos. El tema aquí es que ambas firmas tuvieron problemas en el pasado por vender comida en mal estado, y no solo a cárceles, sino también a hospitales. En febrero del 2018, Codiela Sociedad Anónima había sido clausurada por haberse encontrado en una ración de canelones de verdura un caracol. El hallazgo se hizo dentro del Hospital Pena, donde dicha empresa se encargaba no solo de los servicios alimenticios, sino además de la limpieza del nosocomio. En el caso de Food Rush, en el 2017 se le incautó 20 toneladas de comida que estaba en mal estado. Entonces,
La diputada provincial de Cambiemos, Josefina Díaz, solicitó al Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa un informe sobre el convenio firmado con la mencionada firma, la cual se encontraba a cargo de la cocina del Hospital Lucio Molas. El 19 de mayo el Banco Central contrató a Edenred Argentina Sociedad Anónima con el objeto servicio de provisión de ticket premio electrónico, con un valor total de 629.471 pesos con 80 centavos. Se trata de la ex Accor Service, cuyo nombre cambió en el año 2010 luego de una serie de problemas judiciales. Es la misma multinacional francesa que en el año 2001 emitía los famosos ticket canasta, otrora generadores de polémicas. Incluso, en el año 2015, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 3 años de prisión en suspenso a Miguel Gutiérrez Guido Spano por el delito de cohecho activo por haber ofrecido el pago de diferentes sumas de dinero al entonces asesor de la Comisión de la Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, Mariano Recalde. El propósito de la coima era que el padre del expresidente de Aerolíneas Argentinas, Héctor Recalde, cajonee en 2007 el proyecto por el cual los vales alimentarios pasaban a pertenecer al salario de los trabajadores o le introduzcan modificaciones para garantizar o ampliar la continuidad del régimen anterior. Al margen de todo esto, se empezaron a dar algunas compras con sobreprecios en el marco de lo que es la pandemia por el coronavirus. De hecho, luego de la compra de alcohol en gel por parte del PAMI, que dirige Luana Volnovich, que fue con un 137% de sobreprecio, que se llevó a cabo el 7 de abril, las compras con sobreprecio del mismo producto por parte del Estado volvieron de la mano de la empresa argentina de navegación aérea Sociedad del Estado. Por caso, el 21 de mayo se publicó en el boletín oficial de adjudicación a Héctor Fabio Chieli, de Farmacia Chieli, la compra de alcohol en gel y alcohol sanitizante por un monto total de 196.650 pesos. En ese marco se adquiere un total de 200 litros de insumos, resultando un total de 983 pesos con 25 centavos por litro. El mismo producto puede conseguirse a 399 pesos en el valor minorista, aunque el valor promedio ronda los 500 pesos por litro, lo que resulta ser en casi un 100% de sobreprecio. El 6 de abril también estalló un escándalo de dimensiones por la compra con sobreprecio de productos tales como aceite de mezcla, fideos, azúcar, lentejas y arroz por más de 384 millones de pesos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Ello incluso culminó con la expulsión de 15 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, pero al parecer el ministro Daniel Arroyo no aprendió luego de esa experiencia, y es que el 24 de julio la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social adquirió 170.000 paquetes de arroz tipo largo fino marca Susarelli. El precio unitario abonado fue de 59 pesos por kilo, lo que resulta un total de 10.030.000 pesos. Lo curioso es que puede encontrarse a la venta minorista por 45,99 pesos, lo que supondría un sobreprecio del 28%. Una digresión al respecto. El 22 de mayo, bajo resolución 132/2020, la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social compró el mismo producto por un valor de 49 pesos el kilo, 10 pesos menos por kilo. Pero lo que es aún más curioso es que cuando aconteció lo del escándalo de la compra con sobreprecio por parte del Ministerio de Desarrollo Social a principios de abril, el presidente Alberto Fernández fue muy tajante al manifestar que los culpables habían sido los empresarios que fueron unos vivos. A mí de todo lo que pasó, lo que más me preocupó es que Daniel en un momento me plantea que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y que él tuvo que enfrentar el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios. Y eligió alimentar a la gente. Sin embargo, la cartera mencionada volvió a contratar a por lo menos 2 de las empresas que habían aparecido en la polémica. Una ex Selecta Distribuciones Sociedad de Responsabilidad Limitada, por la cual el 18 de agosto se adquirieron 394.000 kilogramos de lentejas secas por un total de 45.270.600 pesos. La otra es Copacabana Sociedad Anónima, la cual el 17 de julio pasado se le adjudicó la adquisición de 595.000 paquetes de 360 gramos de polvo a base de azúcar y cacao. Lo llamativo es que el propio presidente Alberto Fernández fue quien aseguró que el escándalo que se produjo por la compra de alimentos con sobreprecio fue responsabilidad de la viveza de algunos empresarios, los mismos a los que se les volvieron a adjudicar las compras. Entonces, realmente, ¿quién tiene la culpa? Quien se vio envuelto en contrataciones llamativas el pasado 2 de septiembre fue el Banco Central. Ese día se realizaron 2 contrataciones que son a la vista justamente llamativas.
La primera tiene que ver con la realización de evaluaciones psiquiátricas dentro del organismo por un monto total de 210.000 pesos y el beneficiario fue Gustavo Ronald Falcón. Este último es el exdirector del Hospital Marcelo Torcuato Avear, ubicado en Warnes al 2600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue denunciado por maltratar trabajadores. La segunda tiene que ver con un concordato realizado el mismo día a la empresa Cangallo 438 Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se dedica al expendio de comida y bebida. El servicio le costó a la institución presidida por Miguel Ángel Pese un total de 360.000 pesos, pero lo más llamativo es que fue mencionado textualmente como provisión de agasajos para presidencia. Resulta llamativo, más allá de la descripción, el hecho de que este concordato se lleva a cabo en un momento en el que los recursos monetarios públicos llegan a niveles realmente paupérrimos y sobre todo cuando el 52% de la población se encontrará, según el propio INDEC, bajo la línea de pobreza a fines del 2020. Una digresión al respecto: si bien el monto es mínimo, comparado con muchas de las compras que se vienen realizando por parte del erario público, que son realmente irrisorias, como por ejemplo los 8 millones que gastó la FIP que dirige Mercedes Marcó del Pont en cortinas de lujos, tal cual diría un refrán del saber popular, lo que importa es el gesto.